Ya viene Noticias 7. Bajo supervisión adulta. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos. Entre otras noticias, les contaremos que el candidato a la presidencia por las listas 35, Lenín Moreno, habla sobre la ley de comunicación. Aquí iniciamos, bienvenidos. El candidato a la presidencia de la República, Lenín Moreno, en entrevistas con medios de comunicación de Quito, reafirmó sus propuestas de campaña. El movimiento Centro Democrático que lidera Jimmy Jairala, prefecto del Guayas, apoyará la candidatura de Lenín Moreno. Campesinos e indígenas de la Suay rechazan el doble discurso de dirigentes como Carlos Pérez, Lourdes Tibán y Salvador Quispe. En lo internacional, una huelga nacional de maestros se registró en el inicio del año escolar en Argentina. Los docentes piden un incremento salarial. Lenín Moreno, aspirante a llegar a la presidencia de la República, ofreció entrevistas a medios de comunicación de Quito. En un espacio radial dio su posición sobre la ley de comunicación y reafirmó sus propuestas de campaña. Durante la entrevista realizada en la casa de campaña, el ganador de la primera vuelta electoral, Lenín Moreno, agradeció a la población que mediante su voto confió en él y en Alianza País. Además, señaló que de cara a la segunda vuelta es necesario que la población reflexione sobre quienes protagonizaron uno de los mayores perjuicios para la economía nacional. Es quiénes son los responsables del feriado bancario que empobreció a tantos ecuatorianos, que exilió a casi 2 millones de ecuatorianos y que inclusive provocó suicidios y muertes. Eso sí, hay que recordarlo, ¿para qué? Para que no se vuelva a repetir. A pesar de contar con una mayoría absoluta en la Asamblea, su gobierno mantendrá un estilo conciliador. Siempre es importante conversar con las minorías, siempre es importante acoger los buenos criterios que se puede obtener de ellas. Su plan Toda la Vida busca un enfoque integral y humano de los grandes problemas del país. Estos programas están dedicados a eliminar, a erradicar, en primer lugar, la desnutrición infantil. Aquí también se contempla generación de empleo juvenil y atender la demanda habitacional que aún es alta. Vamos a sacar de la pobreza extrema a los ecuatorianos. Es una vergüenza. Vamos a invertir 2.000 millones de dólares en sacar de la pobreza extrema a los hermanos ecuatorianos. La familia y un entorno sano para ella será prioridad. Erradicar la violencia intrafamiliar, que el hombre aprenda a respetar plenamente a la mujer. Sobre la ley de comunicación explicó la importancia de la misma. Todo debe tener una ley, Ileana. Eso de electoralmente ofrecer, eliminar, botar al tacho de basura una ley, creo que no es la alternativa y se ha trabajado mucho. Sin embargo, cree que hay aspectos principalmente en la institucionalidad creada que se pueden mejorar. Toda obra humana es perfectible, es un tema social. Y como tema social, pues siempre es propenso de ser revisado. Me gustaría que seamos casi nada represivos con respecto a los medios de comunicación. Consideró la segunda vuelta como una gran oportunidad para seguir en contacto con la gente y construir un proyecto en el cual todos estén considerados. César García, Ecuador TV. El movimiento político que lidera Jimmy Jairala, prefecto del Guayas, anunció su apoyo a la candidatura de Lenín Moreno, mientras un analista emite su criterio con relación a los acuerdos que llegan otras tiendas para brindar su respaldo a Guillermo Lasso. El ganador de la primera vuelta electoral considera que haber pasado a la segunda parte en la contienda le brinda la oportunidad de saber profundamente las necesidades de quienes no votaron por su propuesta política. Lenín Moreno anuncia que mantendrá diálogos permanentes para conocer sus aspiraciones. Porque entiendo que si algunos no votaron por nosotros es porque alguna objeción tenían, pues queremos oír de ellos las razones para poder incluirlos dentro de nuestro programa Toda una Vida. En asamblea, la organización política Centro Democrático, liderada por el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, anunció que su apoyo en la segunda vuelta será para el presidenciable de Alianza País, tras reconocerlo como un hombre tolerante con quien se identifican por su profundo amor al trabajo social. Está dispuesto a luchar por un país decente, ético, equitativo e inclusivo y sobre todo productivo. Vamos a apoyar a un hombre que tiene nombre propio,
Lenín Moreno. Abdón Sánchez analiza los últimos acuerdos anunciados para apoyar a la candidatura de la derecha. Considera que en temas como por ejemplo el educativo, sería el peor error retroceder en los logros alcanzados. Y tenemos que transformar el país siempre tratando de avanzar, de continuar con los procesos favorables. Hay que analizar las cosas positivas y apoyar las cosas positivas. Si hay algo que es cambiar o hay algo que reforzarlo para que se mejore, tenemos que apoyar para eso. Que incluso se habrían perdido principios ideológicos para mostrarse con un discurso sin propuestas, solo de antipatía. Los líderes han perdido bastante personalidad incluso, ¿por qué? Porque hacen estos pactos pensando que las bases van a estar atrás de ellos y haciendo lo que ellos están pidiendo que se haga. Este es un país que está empezando a pensar mejor. De su lado, Lenín Moreno sostiene que mantendrá su campaña limpia y de verdad para también impulsar a los jóvenes a ser parte de la política de servicio. El arte de dirigir adecuadamente las actividades públicas en beneficio de todo el Ecuador. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Mientras tanto, en la capital, el postulante a la presidencia, Guillermo Lasso, mantuvo su primera reunión de planificación para la segunda vuelta con sus 34 asambleístas electos y dirigentes provinciales de esas tiendas políticas en el país y en el exterior. En esta cita se delineó la estrategia de campaña para este próximo 2 de abril. Así también analizaron las propuestas de otras organizaciones políticas para su adhesión. Se prevé que arranque su mitin este viernes en Quito. Y en Guayaquil, activistas de colectivos sociales que durante años fueron invisibilizados muestran su rechazo a las acciones de violencia y también discriminación provenientes de actores políticos que respaldan la candidatura del binomio Lasso-Páez. Mediante una plataforma social ratifican su respaldo a las políticas de este gobierno. Y lo que nosotros, por supuesto, queremos es promover que sí se puede defender los derechos humanos, nuestras posturas ideológicas, de forma pacífica. Hacen un llamado al respeto y a la paz. Por ello, quienes conforman los colectivos que durante años habían sido invisibilizados, lanzaron la plataforma web Defensores de la Paz, cuya finalidad es crear conciencia en la ciudadanía sobre el ejercicio incluyente de los derechos humanos. Según la primera encuesta sobre las condiciones de vida, inclusión social y derechos humanos de la población LGBTI del Ecuador, elaborada por el INEC en 2013, el 70.9% de dicha población ha sufrido alguna experiencia de discriminación, rechazo o violencia. Para Dayan Rodríguez, presidenta de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI, el gremio que preside había sido discriminado durante años y espera que las políticas públicas implementadas por el actual gobierno que los han favorecido continúen. Lamentablemente existen candidatos como este señor Páez y Lasso que no contribuyen realmente a la defensa de derechos humanos, incluso incitan al odio, a incendiar ciudades. Dios no lo permite, este señor llegue al gobierno, lamentablemente nosotros los LGBTI no vamos a tener derecho. Todo lo que hemos avanzado inclusive podríamos retroceder. Ricardo Leighton dirige esta asociación en Esmeraldas y nos comenta que antes de iniciar la campaña electoral solamente 2 movimientos políticos mostraron interés en trabajar por sus derechos. El Partido Movimiento Alianza País y los socialistas. El resto de los partidos, nadie, peormente los de la derecha, no nos hicieron caso. ¿Por qué el egoísmo? ¿Por qué siempre el abarcar para uno solo? Todos tenemos derecho a vivir dignamente. A este pedido se sumaron los integrantes de otros gremios de mujeres, afrodescendientes, montubios, indígenas y comerciantes. No puede ocurrir jamás que los usureros utilicen al pueblo solamente para su beneficio. Lo que pasó en el Ecuador, lo que pasó en Brasil, lo que ha pasado en Argentina, son cosas que son huellas imborrables de hacer una buena política, dejando atrás esos vicios, ¿no? Los vicios de la violencia, del amedrentar, del golpear. Reflexionar más allá de todo lo que se ve en redes sociales y votar por quienes realmente nos han dado un puesto dentro de la sociedad. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Campesinos e indígenas de la provincia de Azuay rechazaron el doble discurso de algunos dirigentes como Carlos Pérez, Lourdes Tibán y Salvador Quispe. Estos actores políticos hoy apoyan a Guillermo Lasso, pese a que siempre se opusieron a la derecha. Antes de las elecciones, determinados actores políticos identificados con los campesinos e indígenas, como Carlos Pérez y Lourdes Tibán, se referían en estos términos sobre Guillermo Lasso. Nos han explotado
con Guillermo Lasso, que es el responsable del feriado bancario. Yo no soy vicepresidenciable para nadie, y peor para un banquero. Estos discursos cambiaron en pocas semanas, ahora que está en marcha una segunda vuelta electoral. Quienes criticaban a Lasso hoy se unen a su candidatura, incluido Salvador Quispe. Esperamos que el candidato del cambio escuche lo que está planteando el Ecuador. Es preferible un banquero que una dictadura. Este doble discurso se debe a conveniencias políticas, dicen los campesinos entrevistados. Sergio Quito Isaca es oriundo de la parroquia Tarqui de Cuenca. Asegura conocer desde hace muchos años atrás a Carlos Pérez y que nunca lo imaginó aliándose a la derecha ecuatoriana. Al doctor Carlos Pérez, que era mi amigo, y he visto la lucha de él, pero ahora me parece que se perdió los estribos y la ambición de llegar a un poder o de figuritear no está bien. No está bien porque a nosotros en este momento me ha decepcionado. Lourdes Guamán, oriunda del Cantón Biblián, provincia de Cañar, también rechaza el doble discurso de estos actores políticos. Mi opinión de toda la gente del campo sería que en verdad entre una gente que sí sepa valorar a la gente del campo. Manuel Dután, líder comunitario, afirma que la mencionada dirigencia indígena siempre busca, a través de paros y manifestaciones, mantenerse en la palestra política. Esta vez que pasó el otro año había muchos paros. Y es malo, nosotros, la gente del campo, casi no sacábamos nada. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. El movimiento Unidad Popular ex-MPD, una organización de izquierda, apoyará a Guillermo Lasso en la segunda vuelta electoral, contradiciendo así los preceptos ideológicos propuestos por uno de sus máximos líderes, el exdiputado Jaime Hurtado. En la primera vuelta electoral, el movimiento Unidad Popular ex-MPD apoyó a través de una alianza a Paco Moncayo. Una vez conocidos los resultados del 19 de febrero, sus principales dirigentes decidieron respaldar al banquero Guillermo Lasso, ex superministro de Economía de Yamil Maguad. Para derrotar al correísmo aquí y ahora es imprescindible votar por la candidatura de Guillermo Lasso. Bajo el argumento que se debe terminar con el correísmo, los dirigentes de Unidad Popular, organización de izquierda, apuestan a la candidatura de la derecha y a su plan de gobierno que incluye reducir el pago del impuesto a la renta a los que más ingresos tienen. Sin embargo, esta posición se contradice con los discursos del exdiputado Jaime Hurtado, referente político del Movimiento Popular Democrático, MPD. ¿Qué debo hacer con este título de abogado? Defender a los terratenientes, defender a los banqueros exportadores o defender con este título a los obreros, maestros, a los campesinos. Hurtado en sus intervenciones arremetía fuertemente en contra de quien consideraba enemigos de la patria. Levantemos juntos el puño para hacer el gran peso que caerá contra los enemigos del progreso y los pobres de la patria. Hurtado fue asesinado el 17 de febrero de 1999 en los exteriores del Congreso Nacional. Este militante de izquierda era considerado como uno de los más importantes críticos de los banqueros. Porque lo importante es que amasen capital, intereses, rentabilidad para hacerse más rico, para construir edificios inteligentes como el de la Previsora, el más alto del Pacífico Sur, inteligente. Así se nos dice. ¿Con qué plata? Con la plata del Estado. Pero esta no es la primera ocasión que el MPD respalda a la derecha. Una de ellas fue con Lucio Gutiérrez. En dicha administración, Edgar Itz, militante de dicho movimiento, fue ministro del Ambiente. Además, en el gobierno gutierrista, Guillermo Lasso era embajador itinerante y fue quien organizó la gira de Gutiérrez a Estados Unidos, ocasión en la cual el país firmó la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Rafael Poveda, ex ministro de Sectores Estratégicos, critica la forma de hacer política de actores de oposición, quienes han hecho eco de denuncias presentadas por prófugos de la justicia, sin contar con las pruebas correspondientes. Uno de ellos, Carlos Pareja Llanuceli, sentenciado a prisión en nuestro país. Carlos Pareja Llanuceli, prófugo de la justicia y recientemente sentenciado a 5 años de prisión por el delito de cohecho, desde Miami presentó un nuevo video en redes sociales. Esta vez su mensaje fue directo. Glass, voy por ti.
En la primera vuelta electoral, Pareja y Yanuseli hizo denuncias de corrupción en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Sin embargo, las realizó sin las pruebas correspondientes, ni ante un órgano de control. Rafael Poveda, exministro de Sectores Estratégicos, cuestiona este tipo de mensajes y asegura que se trata de una campaña sucia. Son personas que desde la clandestinidad se han dedicado a atacar la política de nuestro país, a atacar al vicepresidente Jorge Glass, quien es ahora incluso parte de un binomio para este periodo de elecciones. Campaña que, a decir del exministro Poveda, estaría liderada por un grupo al cual lo denomina el Clan de los Prófugos. No podemos nosotros permitir que prófugos de la justicia como Carlos Pareja, como Fernando Villavicencio, como los Isaías, todos ellos ahora se conviertan en referentes de la opinión pública en el Ecuador. En enero anterior, el gobierno denunció que detrás de esta campaña de desprestigio estarían los hermanos William y Roberto Isaías Dazún. Poveda critica además la forma de actuar de este tipo de personas, quienes lo que buscarían es convertirse en referentes de la opinión pública. O sea, se ve que es un tema orquestado, se ve que es un tema planificado, se ve que detrás de él hay estos mismos grupos de poder. Y señala que este tipo de denuncias por parte de Carlos Pareja y Yanuseli lo que buscan es desacreditar al binomio oficialista, especialmente a Jorge Glass. Supongo que estará tratando de llegar a un acuerdo con estas personas, ¿no?, para beneficiarse personalmente, pero eso a cambio de que se constituya o que él sea un actor político en esta campaña, ¿no? Entonces, con estos videos, con estas grabaciones. Por ello hace un llamado a la ciudadanía a denunciar este tipo de actos. Quieren hacer publicidad para que no se vote en contra del gobierno. No creo que es ético hacer ese tipo de publicaciones. Hay también quienes cuestionan la forma en la que actúan estos grupos de oposición. Solamente por conveniencia se juntan todos, porque todos buscan un fin común, es el poder. Finalmente, Rafael Poveda asegura que la mejor carta de presentación del actual vicepresidente es la transformación que se ha dado durante estos 10 años de gobierno, tanto en temas energéticos como hidroeléctricos. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Los puntos de pago de CNLP están en todas partes. Te presentamos nuestros puntos de pago para que siempre puedas estar al día con tu planilla de luz. CNLP, servirte nos llena de energía. Esta noche en el equipo a las 23 horas tendremos toda la actividad deportiva y el inicio de una nueva semana con los clubes que se preparan para la sexta fecha del Campeonato Nacional. Además, la previa del hexagonal final del Sudamericano Sub-17, con Ecuador como protagonista enfrentando este martes a Colombia en territorio chileno. Información internacional y lo más destacado del fin de semana, hoy en el equipo 23 horas por Ecuador TV. ¿Qué se juega el país en la segunda vuelta? Poco se ha dicho de ofertas programáticas concretas, más allá de altisonantes ofertas electorales que en ocasiones evocan la publicidad engañosa. El análisis, las opiniones y verdades en torno al proceso electoral de nuestro país. El resentimiento y sed de venganza no genera sino mayor resentimiento y sed de venganza. Fernando Casado, analista político, presenta Ecuador Opina. Esta noche, 22 horas. Acompáñenos en Ecuador Opina. Y de regreso les contamos que las autoridades del gobierno nacional rechazaron los informes emitidos por los Estados Unidos, donde se cuestionan políticas del Ecuador en materia de derechos humanos y controles del sistema financiero, así también como de anticorrupción. Primero en intervenir fue el canciller Guillaume Long,
quien cuestionó el rol que el gobierno de los Estados Unidos pretende asumir al convertirse en juez del resto de naciones. Es un país más del sistema internacional en el que vivimos, por lo cual no tiene, vuelvo a insistir, atribuciones para emitir juicios sobre las políticas de terceros países. Sobre derechos humanos, Long fue crítico de las políticas estadounidenses, por ejemplo, al no suscribir convenios internacionales y por el trato que se da a los privados de libertad en centros penitenciarios como Guantánamo. El gobierno de Estados Unidos ha incurrido a menudo en violaciones a los derechos humanos. La titular de la cartera de Justicia, Lady Zúñiga, mencionó que el informe de Estados Unidos está basado en información no oficial y no reconoce los avances en materia judicial que se han dado en el país. La información que consta en este informe no ha sido contrastada en ninguna de sus partes con información oficial. Sobre el control al narcotráfico, el ministro de Seguridad, César Navas, mencionó que Ecuador no es un país productor y que el informe carece de argumentos técnicos, además que el Ecuador ha liderado el combate a este negocio ilícito. El gobierno nacional ha mantenido una política sostenida y consistente en la lucha contra el tránsito de drogas que pasa por nuestro país, no solo a Estados Unidos, sino al mundo entero. En cuanto al combate al lavado de activos, entidades internacionales como el Gafi han reconocido las políticas implementadas en el país, por lo que el Ecuador no se encuentra en la denominada lista negra. Porque de hecho, en octubre del 2015 nos sacó de la lista negra. Sobre corrupción, el canciller mencionó la existencia de paraísos fiscales dentro de los Estados Unidos y el acogimiento de ecuatorianos que son prófugos de la justicia, como es el caso de los hermanos Isaías y Carlos Pareja Yanuseli. Ciertos territorios de los Estados Unidos son considerados paraísos fiscales, es decir, jurisdicciones opacas en donde impera el secretismo bancario. Pedimos asimismo que se aceleren los trámites para la devolución de los prófugos huidos en los Estados Unidos. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y luego de los comicios del pasado 19 de febrero, el movimiento País alcanza mayoría en la Asamblea Nacional al obtener más de la mitad de las curules del Poder Legislativo. De inmediato les recordamos la próxima integración de este poder del Estado. La composición de la próxima Asamblea Nacional será la siguiente. Alianza País obtuvo la mayoría, ocupará 74 curules. Le sigue el movimiento Creo con 32 curules. El Partido Social Cristiano alcanzó 15 curules. La Izquierda Democrática 4. Pachacutic tendrá 4. Partido Sociedad Patriótica 2. Suma 2. Fuerza Ecuador 1. Unidos por Pastaza 1 curul. Movimiento Peninsular 1 curul. Y Movimiento Social Conservador 1 curul. En total, 137 asambleístas. De este número, 15 son nacionales y 122 provinciales. Del total de asambleístas que participaron en los comicios del 19 de febrero, 58 buscaron la reelección y 35 lo lograron. La Constitución de Ecuador establece que la nueva Asamblea Nacional se instalará el 14 de mayo de este año. El periodo de labores será de 2017 al 2021. Fabricio Ceballos, Ecuador TV. Y el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, firmó el decreto número 1334, donde se nombra como nuevo comandante de la Fuerza Terrestre al general de división Edison Narváez Rosero. Rosero releva de su cargo al general Carlos Egues Espinosa. El documento entró en vigencia desde este 6 de marzo. Este martes 7 de marzo en Pensamiento Crítico junto a Carlos Rabascal nos acompañarán los analistas políticos Adrián Bonilla y Marco Navas. Con ellos evaluaremos los discursos presidenciables. También estará con nosotros el canciller de la República, Guillaume Lom. Hablaremos de las políticas públicas para resarcir los efectos de la migración por el feriado bancario. Los esperamos este martes 7 de marzo en Pensamiento Crítico con Carlos Rabascal a partir de las 7 horas. Año terrible, 1999. Si no es plata que me he encontrado en la calle ni nadie me ha regalado, señor. Tuvimos alrededor de 16 bancos que se convirtieron en bancos rateros. Conoce la historia del mayor robo al bolsillo de los ecuatorianos. Los banqueros, cuando estaban abiertos, se concedieron autopréstamos a empresas de su propiedad. No hay ninguna posibilidad, ninguna idea de que ese feriado pueda producirse. El feriado bancario, miércoles a las 20 horas.
¿Sabías que las abejas pueden reconocer rostros humanos? ¿Sabías que de lunes a viernes 19:30? Carlota Jaramillo, la reina del pasillo. Esta dama quiteña resaltaba por su canto y carisma. Es una de las máximas exponentes de la música nacional y un orgullo para todos los ecuatorianos. Mujer tenía que ser. ¡Feliz mes de la mujer! Un diálogo ameno, con temas de actualidad, con el análisis y la opinión de sus protagonistas, en una entrevista dinámica, todos los miércoles. Palabra suelta, desde las 22 horas. Y de regreso les contamos que los argentinos se muestran decepcionados de la gestión de Mauricio Macri. En poco más de un año de gobierno se registró despidos masivos y contracción de la economía nacional. Un año y 2 meses que Mauricio Macri está en el poder, y en las calles de Buenos Aires sus habitantes expresan decepción por las políticas económicas y sociales implementadas por el gobierno de derecha. Todo aumenta, impuestos, no tenés capacidad de ahorro, mal. Sinceramente muy mal. Yo le había puesto muchas expectativas y lamentablemente me ha defraudado. Todo lo que prometió fue una mentira el presidente Macri, sí que nada de eso iba a tocar y bueno, la realidad, yo no lo voté por eso, pero en un año y medio, menos de un año y medio nos endeudó, de que ya el Néstor Kirchner y la presidenta Cristina habían desendeudado al país, mal o bien, pero la gente veía mucho mejor. Medidas económicas que han generado aumento de la pobreza y del subempleo. Los negocios y pequeños emprendimientos se ven afectados. Y es que los argentinos no tienen el mismo poder adquisitivo que antes. Y en mi actividad decayó muchísimo la venta en el rubro, tanto por lo económico que la gente hoy por hoy en la calle, la gente no tiene un peso. Los despidos masivos en las empresas públicas y privadas han movilizado a los grupos sindicales, que desde este lunes han anunciado marchas para rechazar las medidas neoliberales que han golpeado la economía de los argentinos. Bueno, si llega el 2019 con estas políticas no la logramos parar antes, va a ser terrible. El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda señala que el salario básico de 8.060 pesos, unos $570, no alcanza para cubrir las necesidades de los argentinos, quienes han visto gravemente afectada su capacidad adquisitiva en los últimos años. Hay inflación permanentemente, yo cuando voy al supermercado veo que hay aumento de precios permanentemente. Según una encuesta realizada por la empresa Poldata, un 63% de la ciudadanía gaucha consultada considera que el gobierno del derechista Mauricio Macri ha incumplido con sus ofertas de campaña. Carlos Flores, Ecuador TV. Una huelga nacional de maestros se registró en el inicio del año escolar en Argentina. Los docentes piden un incremento al salario, mientras que en Somalia la sequía mata a 110 personas en 48 horas. Más noticias en el siguiente resumen internacional. Más de 50.000 docentes salieron a las calles en Buenos Aires para dar inicio a una huelga nacional de 48 horas en reclamo de mejoras salariales. El 85% de las instituciones públicas formaron parte de esta movilización que coincide con el inicio del año escolar en Argentina. El incremento de los sueldos es potestad de los gobiernos locales. Sin embargo, las autoridades, en su mayoría del gobierno del presidente Mauricio Macri, establecen un techo de solo el 18%, mientras que el gremio de la educación exige que sea del 35%, ya que la inflación de este país se sitúa en un 40%. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva orden del veto migratorio de la lista que incluía 6 países, Sudán, Siria, Libia, Somalia y Yemen, se retiró a Irak. Esto después de que en Bagdad se acordó aumentar su cooperación con el gobierno estadounidense para la investigación de sus ciudadanos que soliciten una visa de viaje. Este decreto entrará en vigor el 16 de marzo y no limitará la entrada al país de los refugiados de Siria.
Las autoridades de Somalia declararon a la sequía que vive este país como desastre nacional, ya que es una de las peores en su historia. En las últimas 48 horas, el primer ministro Hassan Ali Aire informó que 110 personas han muerto por esta causa y por las diarreas severas provocadas por la poca agua que llega a los habitantes, la misma que está contaminada. La NASA propone colocar un escudo magnético gigante en Marte para hacerlo habitable. La magnetosfera artificial devolvería la atmósfera al planeta rojo, lo que facilitaría el establecimiento de futuras colonias humanas. Fanny Lara, Ecuador TV. Y siguen las preocupaciones, los cuestionamientos y también el rechazo sobre esta obra que está realizando el municipio de Quito, Quito Cables. Vamos a ver lo que dice la ciudadanía. Patricio Molina tiene su casa y su consulta en el barrio San José del Condado. Asegura que en múltiples ocasiones, sin respuesta, han solicitado al alcalde Rodas que lo reciba para exponerle sus inquietudes y reparos al proyecto de los Quitocables. Llevamos un año en esta protesta y se quiere gastar 44 millones de dólares de todos los quiteños en un proyecto que no va a solucionar el problema de movilidad ni de conectividad. Para consolidar los Quitocables se requiere de la expropiación de más de 35 predios, lo cual también genera la preocupación y malestar de los moradores. No es conveniente bajo ningún punto, es muy costoso, el ruido es terrible, las personas se van a quedar sin sus casitas, yo vivo cerca de ellas. Estos ciudadanos consideran que es una obra costosa y que no solucionará los problemas de movilidad en el norte de Quito. Para eso plantean otro tipo de propuestas. Ampliación de la Rumiurco, abrir la salida hasta la Manuel Córdoba Galarza, uniendo ambas vías. También llegaron desde la urbanización El Condado, desde donde también se sumaron las críticas al alcalde Rodas por insistir con los Quitocables, por considerar que no será sustentable en el tiempo. Con 50, escuchen bien, 50 centavos no se opera ni se mantiene. Y el alcalde de Quito quiere cobrar 35 centavos con una demagogia criminal hacia la ciudadanía. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si no hacen el mantenimiento correspondiente, se puede caer el teleférico. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y bien, de esta manera nosotros finalizamos el informativo. Muchísimas gracias por su compañía. Los invitamos a las 9 de la noche. Más noticias. Pasen bien.